pues ahora vamos a tener a Paula Sevilla Núñez, que la verdad que es una persona que hace un esfuerzo porque hemos aprovechado que viene a ver a su familia a España para traerla a Ciudad Rodrigo, porque ella realmente vive en Nueva York, está allí trabajando, estudiando en la Universidad de Nueva York, y ha trabajado también con las Naciones Unidas con temas de paz, ¿no? Bueno, es licenciada en Relaciones Internacionales, perdonadme que lo lea, pero es un texto largo. Vale, bueno. Nos va a hablar de esa relación que hay entre el cambio climático y la justicia social y la convivencia de la humanidad, ¿vale? Bueno, como decía Iván, estoy en las Naciones Unidas, estaba en la Oficina de la Consolidación de la Paz, pero también estoy haciendo un máster en Desarrollo Urbano. Entonces, quería hablar un poco de la relación entre la gestión sostenible de recursos naturales y la consolidación de la paz, enfocándolo en el tema del cambio climático, pero también hablando de temas mayores que tengan relación a ello. Lo que voy a presentar aquí viene parte de la formación que he recibido en las Naciones Unidas y bueno, también un poco del máster, pero sobre todo de lo que he aprendido gracias a ONU Medio Ambiente y otras organizaciones internacionales. Entonces, a ellas también. Entonces, el tema de la relación entre el cambio climático, el medio ambiente y los conflictos no es tan obvia como puede parecer para algunos, y de hecho empezó a surgir después de la Segunda Guerra Mundial en un momento en el que pasamos una crisis existencial, ¿no? En el que se consideraba que íbamos a morir de dos maneras, o de una manera inmediata con una guerra nuclear, o de una manera muy lenta a través de la contaminación y los procesos de destrucción del medio ambiente, ¿no? Y entonces empieza con la Guerra Fría, empieza con ese ámbito un poco de crisis, y sobre todo se ve mucho en las protestas con la Guerra de Vietnam, de los desastres naturales que la guerra empieza a causar en ese país, ¿no? con los ataques químicos. En 1980, en 1987, la Comisión Brundtland sacan un reportaje que populariza el término del desarrollo sostenible. Pero todavía no está muy relacionada la idea de la guerra y de los conflictos armados con el tema del desarrollo sostenible, por mucho que dentro del informe hay un capítulo entero dedicado a la guerra. Y de hecho, durante la Guerra Fría vemos muchas dinámicas que tienen que ver con los recursos naturales y con los conflictos del cambio climático, como puede ser el canal de Suez en Egipto, la retirada de los belgas de partes de África. Todo eso tiene componentes de recursos naturales. Después, en los años 90, se empieza a pensar un poco en que los cambios del medio ambiente pueden afectar las dinámicas del conflicto. Vamos a hablar un poco más de ello en detalle después, pero temas como la enfermedad del holandés, es decir, que un país que es rico en recursos naturales puede tener problemas para manejar esos recursos y que de verdad repercuta en la vida de las poblaciones de manera positiva, pero también a través de la erosión del suelo, a través de la escasez de agua, a través de la sobrepesca o de la deforestación. Entonces, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas empieza a imponer sanciones a lo que considera recursos de conflicto, recursos que se pueden utilizar para agravar las situaciones de guerra. Y ONU Medio Ambiente empieza a crear programas en los que se gestionan los recursos en situaciones de conflicto o de posconflicto. También lo que empezamos a ver es que los gobiernos nacionales tienen un papel muy importante que jugar, pero no son los únicos actores. Y por mucho que sigan siendo legítimos, también se va viendo que la sociedad civil, los gobiernos nacionales o locales, tienen un papel muy importante que jugar. Y esto sobre todo es muy importante en temas de cambio climático, porque son las comunidades las que sienten los cambios y son los gobiernos locales los que están más... los que tienen el mayor derecho y el mejor manejo de los recursos para manejar esos agravios. Entonces, pues empieza a pensar en qué relación tiene eso con las vidas, la vivencia de las personas a nivel local y cómo se puede llegar a un... Entonces, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que se establecen en 2015, que hablan del desarrollo sostenible para la Agenda 2030, la Agenda 2030, los objetivos que nos imponemos como una comunidad internacional para llevar una vida sostenible. Entonces, en los objetivos de desarrollo sostenible tenemos algunos
que son directamente relacionados a los conflictos, como es el 16, que habla de la paz y la justicia. Pero al mismo tiempo, un poco el punto de los objetivos de desarrollo sostenible es demostrar las relaciones que hay entre todos estos temas. Y no solo eso, sino que muchos de los indicadores que se utilizan como metas vienen a nivel local, requieren una implementación a nivel local. Entonces se da muchísima más importancia a los actores locales, subnacionales, y se da fomento a la idea de localizar los objetivos de desarrollo internacional. Entonces eso es muy importante. Y también la relación entre el desarrollo sostenible, la paz, los derechos humanos, que antes, por ejemplo, en las Naciones Unidas son 3 pilares muy distintos, ahora se va un poco viendo que no son tan distintos, no son tan separados como debería ser, y que no hay paz sin desarrollo sostenible y que no hay desarrollo sostenible sin paz. Entonces, los recursos naturales están vinculados a los conflictos de varias maneras. Todo conflicto armado que ha concluido en los últimos 10 años ha tenido alguna provisión relacionada con los recursos naturales. En los últimos 60 años, casi la mitad de los conflictos armados han sido ya sea fomentados o financiados por recursos naturales. Y estos son temas que a veces no son tan llamativos como pueden ser los conflictos en Siria o en el Medio Oriente, pero en el 2016 una media de 4 personas a la semana morían defendiendo los recursos naturales de sus comunidades. Entonces, esto es especialmente importante porque en los países en vías de desarrollo del 60 al 80% de las personas dependen directamente de esos recursos naturales para sobrevivir. No solo, obviamente todos dependemos de ellos, pero es una relación mucho más directa. Entonces lo que vemos aquí es lo que se llama el ciclo de los conflictos. Se considera que un conflicto tiene distintas fases, que no necesariamente vienen todas de manera directa, que no vienen todos, que no son todos los pasos, pero se empieza con una escalación a la violencia, luego hay un conflicto y luego hay una fase de post-conflicto en la que hay misiones de paz que intentan mantener la paz en momentos de tensiones, y luego se intenta consolidar la paz, y después hay una especie de transición al desarrollo sostenible. Lo que pasa es que esa línea entre la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible no está clara para nadie, nunca se sabe, es muy difícil de entender en qué punto se cambia de una perspectiva de paz y de conflicto a una perspectiva de desarrollo sostenible. Y los recursos naturales tienen un papel que jugar en todas las fases de estos conflictos. Al principio pueden fomentar el descontento y la frustración que hay alrededor de la repartición de recursos naturales, pueden agravar ciertas situaciones y ciertas tensiones que pueden llevar a un conflicto, entonces eso sería aquí en la escalación, pero es que durante la guerra también tienen un papel muy importante que jugar porque pueden ser utilizados como armas o pueden ser recursos para financiar las guerras y los conflictos. Está, por ejemplo, el ejemplo en Irak, que se bombardearon 600 pozos de petróleo durante la guerra, que fue el mayor derrame del mundo. Está ISIS, el Estado Islámico, destrozando los pozos de agua, y luego hay otros estados que envenenan los pozos de agua durante los conflictos para mantener el control sobre las poblaciones. Pero luego en el financiamiento están los diamantes, hemos oído los diamantes de sangre de Sierra Leona, está también el oro, está la coca en Colombia. Y luego, en las situaciones de posconflicto, pues pueden ser temas que causen mucha tensión, porque son agravios que han venido, que datan de muchísimo tiempo atrás, y si no se maneja la repartición de recursos de una manera sostenible y de una manera que se perciba que es equitativa, se puede resurgir, se puede volver a una situación de conflicto. Pero también pueden ser motivos de oportunidades, ¿no? Los recursos pueden ser un punto en el que la gente esté de acuerdo. La urgencia sobre el agua, la urgencia sobre la tierra puede ser una manera de asegurarse de que las distintas partes que pueden estar en desacuerdo la una con la otra tengan un punto en común y estén dispuestas a colaborar. Y eso puede ocurrir antes de que ocurra un conflicto y también después. Entonces, de todas maneras, hay muchísimos motivos para preocuparse, y el cambio climático lo que hace es que puede agravar o intensificar los riesgos
que tienen que ver con la relación entre los recursos naturales y los conflictos. Por eso John Kerry, que es el antiguo secretario de Estados Unidos, dijo: de cierta manera el cambio climático se puede ahora considerar como otra arma de destrucción masiva, quizás el arma de destrucción masiva más aterradora del mundo, porque ese es el problema del cambio climático, que no necesariamente causa conflictos, sino que multiplica los riesgos que puede llevar a una situación de conflicto. Este es un mapa que demuestra la fragilidad de ciertos países en el mundo, y es que el cambio climático tiene el doble problema que intensifica los conflictos que pueden existir y que los impactos son aún mayores en situaciones ya frágiles, como puede ser en África, puede ser en el Medio Oriente. Entonces, son dos mecanismos que funcionan para intensificar aún más el riesgo de conflictos. Más el cambio climático ha llegado hasta a duplicar el riesgo de conflictos en varios países. Entonces es importante mantenerlo en cuenta. Bueno, vamos a deprimirnos un poco. Yo prometo terminar en una nota positiva, pero sabemos que el 97% del aumento de población de aquí al 2050 va a ocurrir en países en desarrollo. Eso significa que como las zonas urbanas van a recibir aún más población, se va a necesitar entre 100 y 200 millones más de hectáreas en las zonas urbanas. El aumento en demanda de energía, de comida, va a aumentar un 35%, de agua va a aumentar un 40% y de energía un 55%. Que ya entonces ni siquiera estamos hablando de business as usual, como estábamos diciendo, estamos hablando de que para llegar a la demanda que nos van a pedir la gente que venga, requeriremos aún más de los recursos que ya estamos degradando y que ya estamos sobreutilizando. Como estábamos hablando de que nosotros tenemos un estándar de vida muy alto y que la gente que viene en países de desarrollo, que está creciendo, que conoce nuestros estilos de vida, va a demandar ese modo de vida, y viene muchísima gente que requiere un modo de vida insostenible. Los países en desarrollo van a necesitar 209.000 millones de dólares para comida y casi 48 billones de dólares para energía. Eso es una suma de dinero inmensa que sobre todo no tienen y que no sabemos muy bien de dónde vamos a sacar de aquí al 2050. Y sobre todo que demuestra que hay unas demandas que si no se llegan a cumplir pueden causar muchos agravios. Además, para intensificar la situación, la seguridad de agua del 80% de la población ya está comprometida. Es más, cada grado de temperatura que se sube en el planeta causa que el 7% de la población pierda al menos un 20% de fuentes de agua potable. Además de ello, la desigualdad está aumentando para el 70% de la población. En los últimos 30 años ha aumentado para más de 2/3 de la población, que causa aún más agravios. Y la pérdida de biodiversidad de ahora mismo es de 1000 a 10.000 veces lo que sería una forma natural de extinción. Entonces, todo esto significa que hay unas demandas increíbles para dentro de los próximos 40 años, pero que el planeta ya está dando señales de que eso no se puede cumplir. Entonces, el problema aquí, como en el cambio climático, es que al multiplicar los agravios y al multiplicar las frustraciones puede ser un causante de los conflictos. Entonces, el cambio climático tiene varios mecanismos a través de los cuales puede multiplicar estos riesgos. Habíamos hablado de ello antes. Uno de ellos es la degradación de tierras y las subidas del nivel del mar. Por ejemplo, Bangladesh es el 6º país más afectado por subidas de niveles del mar. El 60% del país solo está a 5 metros sobre el nivel del mar. Y no solo eso, sino que Bangladesh ya está viviendo una crisis de refugiados inmensa. Entonces, sobre todo cuando vienen las épocas de los monsunes, ¿dónde van a ir todos esos inmigrantes que ahora tenemos en zonas que están completamente desprotegidas? Además de ello, tenemos un aumento de competición de recursos sobre los recursos naturales, en parte por el tema de que la degradación de la tierra y la subida del nivel del mar hace que la cantidad de recursos sea menor, y también pues, que los recursos que haya no sean tan productivos como antes. Entonces, por ejemplo, en 2008 en Afganistán se demostró que los conflictos sobre la tierra y sobre el agua eran las dos razones más importantes para los conflictos que se dieron a nivel local. Pero es que también, por ejemplo, en Perú, las subidas de nivel del mar por los glaciares que se están
que se están derritiendo, también lleva muchos conflictos, por ejemplo, con compañías multinacionales que vienen a instalarse en ciertas zonas. Pero también está en Sierra Leona la escasez de tierra cultivable, que puede llevar a los jóvenes a no encontrar una manera de ganarse la vida. Está el petróleo en Sudán del Sur, que se ubica en el sur, pero Sudán, ahora la parte norte del país, pues quería también, y son todo una serie de problemas y de conflictos que pueden llevar a un conflicto violento. También están los cambios extremos de temperaturas y desastres naturales del virus, que ya no tengo que hablar porque ya hemos hablado de ellos, pero sobre todo es que esto se ve mucho en países ya frágiles de por sí. De hecho, entre el 2005 y el 2009, más de la mitad de las personas afectadas por desastres naturales estaban en un país ya frágil o en situación de conflicto. Entonces, además de eso, puede tener ciertos efectos indirectos, de los que hablaremos más adelante, pero que hacen que ganarse la vida sea más complicado, llevan a mucha gente a emigrar y crea complicaciones sobre los recursos naturales, como estábamos viendo antes. Otro problema muy importante son las migraciones, y es que lo vemos en el Mediterráneo, pero también en Asia. Un 85% de los migrantes ahora mismo están en Asia y en el sur y en el este de Asia, a causa de los desastres naturales. Y es que ya llevamos unos 22 millones de refugiados por causas naturales, y eso solo va a aumentar. Y luego otro tema importante es la crecida de precios de productos básicos, y quizás esto es la manera en la que podemos ver que esto nos afecta a todos. Si hay una sequía en una parte del mundo y eso lleva a que un cultivo sea menos productivo, eso nos afecta a todos, de la manera en que nosotros vamos a tener precios más altos para pagar, y en zonas en las que dependen mucho de las importaciones de los productos, esto puede ser un agravio bastante grande. De hecho, en 2 años, del 2007 al 2009, hubo protestas de este tipo en 40 países del mundo. Entonces, quiero parar un momento para hablar del caso de la primavera árabe. Es un caso del que escuchamos mucho y sobre todo que tenemos muy cerca y que vivimos a través de la crisis de los refugiados. Y es cierto que el cambio climático obviamente no es el único factor, pero es un factor que determinó ciertas cosas que afectaron los mecanismos de cooperación y los mecanismos entre el gobierno y los ciudadanos. Entonces, vemos la primavera árabe empieza en el 2011, cuando un panadero se quema vivo en protesta a cómo el gobierno estaba a su mirar impidiéndole de ganarse la vida. Y es que hubo una subida de precios importantísimo, sobre todo en los precios del trigo, cuando China y Rusia implementaron una serie de prohibiciones en las exportaciones que afectaron a aquellos países que dependían principalmente de importaciones. Es que, por ejemplo, Egipto, el 4% del territorio es cultivable, solo el 4%, y la mayor parte del agua, el 80% del agua, se dedica a la agricultura. Entonces, dependen muchísimo de las importaciones, y los gobiernos llevan durante mucho tiempo ofreciendo subsidios para el sector agrícola. Entonces, cuando de repente esos subsidios tienen que desaparecer y los precios suben, la gente siente una injusticia que les lleva a protestar. También está el caso de Siria. El caso de Siria es bastante importante porque la crisis de los inmigrantes viene incluso de antes del tema de la primavera árabe. Desde el 2006 al 2011 hubo una sequía inmensa en el noreste del país, que llevó a que los ganaderos perdieran el 85% de su ganado, y 75% de las familias que dependían de la agricultura sufrieron cultivos malos. Entonces, de repente se ve una migración masiva de gente a las zonas urbanas y a los países vecinos, que ya de por sí no tienen los recursos para mantenerlos. Y entonces, por mucho que cuando hablamos de la primavera árabe se habla del sistema del gobierno, del manejo de los recursos, hay que entender que el cambio climático ayudó mucho a agravar esa situación, a exacerbarla, y es así como vemos que el cambio climático puede ser un multiplicador de los riesgos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Últimamente la comunidad internacional está intentando cambiar de enfoque. Normalmente nos enfocamos mucho, por ejemplo en la Oficina de la Consolidación de la Paz, nos enfocábamos mucho en el mantenimiento de la paz y en aquellos países que ya estaban en conflicto, pero ahora vemos un cambio de enfoque y estamos intentando pensar en maneras de prevenir el conflicto, en maneras de enfocarnos en la prevención de los conflictos.
Claro que esto impone muchísimas dificultades, porque cómo mides algo quieres que no ocurra, cómo manejas cómo mides el éxito si lo que tú quieres que pase es que no pase algo, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser nuestro enfoque, ¿no? Cómo implementar medidas de prevención de los conflictos, y eso se hace a través de la mediación, a través de implementar lo que se llama sensibilidad a los conflictos en los proyectos de desarrollo, es decir, cuáles son los actores involucrados, cómo puede el cambio climático o ciertas dinámicas de los recursos naturales afectar nuestros proyectos y la situación nacional y subnacional. Pero obviamente eso viene con muchos retos: diseñar indicadores y parámetros, obtener la información misma. No tenemos la información, no sabemos cuántos refugiados hay, no sabemos cuál es la probabilidad de que haya un desastre natural, no sabemos muchos de los factores que deberíamos manejar, no podemos medirlos. Y también es difícil comunicar la información de una manera que sea de advertencia más que una vez que ya haya ocurrido, ¿no? Entonces, eso puede ser muy difícil para la gente entender, porque es muy difícil entender el riesgo, es más fácil entender los efectos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, también para los sistemas de prevención y de resiliencia, de adaptarnos a shocks de cambio climático y a estos agravios, tiene que haber un sistema de mediación muy importante. Entonces ahí vemos dónde está habiendo un cambio verdadero en las perspectivas. Entonces vamos a pensar también en la relación que tienen los recursos naturales con los conflictos violentos. Y es que no solo afecta el cambio climático a las probabilidades de que haya un conflicto, sino que las dinámicas de los conflictos también pueden tener efectos sobre los recursos naturales, y algunos con bastantes repercusiones en temas de cambio climático. Hay tres distintos impactos que pueden tener los conflictos violentos: son los impactos directos, los impactos secundarios y los impactos institucionales. Entonces, los impactos directos son principalmente cuando los recursos naturales se usan como instrumento de guerra, pero luego también está cuando los recursos naturales se usan para la financiación del conflicto, tanto legalmente como ilícitamente. Entonces, como uso de armas tenemos bastantes ejemplos. Por ejemplo, checar los pantanos, que pasó en Irak. Las bombas de Israel en 2006 contaminaron 3.000 hectáreas de tierra, casi 2/3 de ello era cultivable, y en Kosovo, incluso en la OTAN, tenemos, los bombardeos causan destrucciones de lugares industriales que tenían importantes recursos químicos que contaminaban las zonas. Pero también está la financiación del conflicto. Entonces, por ejemplo, en muchos países de África se usan los diamantes para pagar a las personas combatiendo, pero también para ganar armas, como es el caso, por ejemplo, en Sierra Leona, que usan los diamantes para conseguir armas. También está el cacao en Costa de Marfil, y el oro en Colombia, por supuesto, la coca. Entonces hay distintas maneras de que eso puede funcionar. Si es un material legal, como puede ser el cacao, puede ser el oro, pues se puede ganar dinero a través del comercio con ello. Si es algo ilegal, como es la coca en Colombia, se puede ganar dinero a través de los impuestos que se imponen sobre la gente que lo cultiva. Podemos ver la probabilidad con la que un recurso se va a utilizar para financiar la guerra dependiendo de las características del recurso. Por ejemplo, si tiene un gran valor por unidad de peso, si requiere poca tecnología para sacarlo o poca tecnología para transportarlo, si se encuentra en lugares lejos del control del gobierno, o si se encuentra dispersado de tal manera que el gobierno tenga dificultades controlándolo. Pero este es el caso, por ejemplo, de las FARC en Colombia, es el caso de las guerrillas en Sierra Leona, de los que hablaremos más tarde. Luego están los efectos secundarios, que es cuando la gente utiliza o tiene que adoptar modos de vida insostenibles para ganarse la vida o para sobrevivir en situaciones de conflicto. Y esto también tiene relación con el cambio climático, porque son hábitos que se adquieren y que luego son muy difíciles de controlar o de cambiar. Entonces, por ejemplo, la gente vende su ganado porque
es muy fácil que el ganado se pierda o que el ganado lo roben, y entonces vende el ganado y tiene que mantenerse a través de otras actividades económicas, como puede ser, por ejemplo, vender carbón. Entonces, ¿qué pasa? En Afganistán, por ejemplo, utilizan mucha madera de los árboles de pistacho para crear carbón, y se vende el carbón, pero eso lleva a una deforestación masiva que se ve en muchas zonas de Afganistán. También lo que pasa es que con la migración los migrantes se mudan a zonas que antes estaban protegidas, como es el caso en el Congo, que tenemos a gente que se muda al Parque Nacional de Virunga, que antes estaba protegido y ahora ve muchísimos migrantes, y luego también está la gente que se muda a zonas urbanas que no tienen la infraestructura posible para darles vida. Y luego también es muy importante entender que toda asistencia humanitaria y toda acción de organizaciones internacionales tiene sus inversiones, y de hecho en Darfur, en Sudán, la demanda por ladrillos se multiplicó por 5 durante la guerra, porque muchísimas misiones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones se instalaron en Darfur y necesitaban su propia infraestructura. Y de hecho 52.000 árboles tuvieron que ser talados para llevar a cabo estas instalaciones. Entonces eso también tiene un impacto, por mucho que sean acciones para intentar ayudar. También está el impacto institucional. El impacto institucional tiene que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad son las reglas, los sistemas en los que los ciudadanos y los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, interactúan para mediar los conflictos, para mediar la distribución de recursos. Entonces, hay bastantes mecanismos a través de los cuales los conflictos alteran esa gobernabilidad o enfatizan las zonas en las que la gobernabilidad es más débil. Entonces, por ejemplo, disminuye la inversión en programas de carácter medioambiental. Se considera que cuando hay un conflicto, las consideraciones del cambio climático, las consideraciones del medio ambiente no son la prioridad. Entonces, pues no hay inversiones en proyectos del medio ambiente, no hay una consideración sobre si lo que se está haciendo está causando algún impacto verdadero en las zonas. También están los estándares nacionales e internacionales que de repente se combinan. Porque hay otras prioridades, porque los recursos se pierden, la gente se va, las infraestructuras se usan para otras cosas más relacionadas con la guerra, y los expertos técnicos pues, se utilizan para otros temas. Entonces las regulaciones que quizás ya estaban en su lugar, de repente pierden legitimidad y pierden potencia, pierden importancia. Y luego, finalmente, la seguridad respecto al territorio. Cuando tú no sabes qué va a ser de esa zona, que si va a ser propiedad tuya al final del conflicto, pues hay pocos incentivos para mantenerla bien cuidada, y sobre todo pues que muchísimos títulos y muchísimas maneras de mantener información sobre a quién pertenece esa propiedad se pierden. Entonces mucha gente prefiere venderla, prefiere sacarle la renta que puedan de la manera más rápida, y eso no es necesariamente la forma de vida más sostenible. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, de Sierra Leona enseña cómo los recursos naturales son importantes para las dinámicas del conflicto. En Sierra Leona, en los años 90, hay una guerra civil que de 4 millones de personas en un país desplaza a 2 millones y mata de 50 a 75.000 personas y causa unos 100.000 de heridos. Entonces, la explotación de los diamantes se descubren hace tiempo en Sierra Leona, en los años 30, y lleva a una destrucción masiva del medio ambiente. Entonces, en los años 90, Fodé Sanko, que era un antiguo profesor y un fotógrafo de bodas, funda el Frente Revolucionario Unido y promete educación y sobre todo reforma agraria y la redistribución de la riqueza mineral. Entonces conoce a Charles Taylor, que es un dirigente político de Liberia en esa época, y con los rebeldes vienen e invaden ciertas zonas que tienen muchísimas zonas mineras de diamantes y usan estos diamantes para financiar la guerra. El caso es que él consigue que los diamantes se mantengan fuera de las negociaciones hasta que vienen los acuerdos de paz, y ahí la comunidad internacional usa los diamantes que estaban siendo utilizados por las dos partes para financiar la guerra como motivo principal para la negociación. Y entonces la resolución 1306 del Consejo de Seguridad lo que hace es prohibir la importación para cualquier país de diamantes, para parar.
Pero también no solo son los diamantes, sino es el problema de la degradación de la tierra. Del 70 al 90% de la tierra de Sierra Leona era cultivable y era bosque, y después de la guerra queda un 3,5% del bosque original. Entonces, también tienen problemas de quién maneja eso, porque muchísimas zonas eran sistemas feudales, donde el tema de propiedad o de responsabilidad no estaba muy claro. Entonces era un problema para los acuerdos de la paz decir quién era responsable, quién tenía que pagar por ello y cómo manejar la reforestación de esas zonas. Hay ciertas herramientas internacionales que ya se utilizan específicamente para la prevención, la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de recursos durante los conflictos. Y bueno, ahí nosotros podemos ser todos los escépticos que queramos. 6 de noviembre es el Día Internacional para prevenir la explotación del medio ambiente durante la guerra y los conflictos armados, así que lo ponéis todos en vuestros calendarios y el 6 de noviembre podéis hablar con vuestros representantes nacionales para proteger el medio ambiente durante los gobiernos, y es que durante los conflictos armados. Y la Comisión de Derecho Internacional trabaja para ofrecer la información disponible y la información necesaria para intentar mantener un poco de regulación sobre lo que está ocurriendo. Hay 4 entidades de la ley internacional: está la ley humanitaria, está la ley de derechos humanos, la ley medioambiental, la ley de justicia criminal. Y se basan en distintos principios. Está el principio de discriminación, distinguir entre objetos militares legítimos y civiles, entonces ahí viene un poco el tema de los recursos, que es legítimo como objetivo militar y que no, la necesidad, el hecho de que el uso de la fuerza militar sea sea utilizado solamente cuando es necesario, la proporcionalidad, es decir, que los ataques no pueden causar un daño excesivo, ahora definidme lo que es excesivo, porque yo no lo sé, y o de humanidad, que se prohíbe causar un daño innecesario, lo cual en temas de guerra, pues bueno. Y luego también hay otros temas que también abordan exclusivamente el tema de la protección del medio ambiente durante conflictos armados, como la Convención sobre la Modificación Ambiental. Los acuerdos de Ginebra, los protocolos unidos, también hablan un poco de cómo se puede proteger el medio ambiente. Lo que pasa es que estos son protocolos. Protocolo 2 habla de los conflictos civiles, pero la mayoría de estas herramientas tienen legitimidad o algún tipo de poder en conflictos internacionales. Y lo que pasa es que la mayoría de estos son conflictos civiles y a veces que ni siquiera se pueden categorizar como conflictos armados. Entonces es muy difícil para la comunidad internacional mantener un tipo de regulación sobre qué está pasando dentro de los países y cómo se puede manejar la protección del medio ambiente. El Consejo de Seguridad es otra herramienta que supuestamente la comunidad internacional puede utilizar para proteger el medio ambiente. Y aquí se puede ver cómo la discusión del desarrollo sostenible y la discusión de la consolidación de la paz hasta ahora no ha estado vinculada, porque el Consejo de Seguridad trata de temas de consolidación de la paz, mientras que los temas de desarrollo sostenible pertenecen a la Asamblea General. En la ONU tienes la Asamblea General, que son todos los países del mundo, y luego tienes el Consejo de Seguridad, que son los 5 permanentes, y otro grupo que rota, pero son conversaciones completamente distintas, están físicamente separadas en el edificio de la ONU. Y entonces hasta hace poco no se hablaba del tema de la protección del medio ambiente en el Consejo de Seguridad, pero vemos que poco a poco el tema va aumentando en importancia, ¿no? Cuáles son buenas noticias. También hay herramientas nacionales, hay leyes que se pueden pasar sobre cómo manejar los temas de medio ambiente y el impacto medioambiental que pueden tener las campañas militares. También están los manuales militares y de entrenamiento. En Noruega, por ejemplo, todas las unidades militares tienen que ofrecer un informe sobre sus impactos medioambientales, ya sea en zonas de conflicto o en otras zonas. Y hay requisitos de distintos países como Alemania, China, Estados Unidos que tienen que seguir cuando hacen cualquier campaña militar. Y en las Naciones Unidas, cuando se establecen misiones en zonas de conflictos, esos también tienen que contratar a expertos sobre el tema medioambiental para que se cree esa vinculación entre el desarrollo sostenible y los conflictos. Entonces, hay razones para ser optimistas, es cierto, porque además es que durante el posconflicto, que se llama, aunque bueno, hay gente que considera que no hay un posconflicto, sino que es una
continuación, que simplemente se maneja de otra manera. Pero los recursos naturales pueden ser una oportunidad bastante importante, son una fuente fácil de ganancias, sobre todo los no renovables como pueden ser el petróleo. Entonces, si el gobierno puede asegurarse que tiene una fuente de ingresos de esa manera, puede causar una especie de estabilización que se puede utilizar para consolidar la paz. Puede ser un empuje inicial de optimismo. Cuando hay problemas de agua o hay problemas de tierra, la prioridad es la supervivencia, no necesariamente los conflictos políticos. Entonces, se puede utilizar estratégicamente como un punto de entrada a las negociaciones. Y hay bastantes mecanismos que ya se utilizan en situaciones de posconflicto para ver cuáles son las situaciones de fragilidad y las situaciones en las que el medio ambiente puede estar dañado, como son los análisis de impacto medioambientales, que pueden ser llevados a cabo por los propios gobiernos o pueden ser por entidades, una tercera parte que traiga confianza en el proceso y que traiga legitimidad. Pero también hay muchos errores comunes, como puede ser una fuente fácil de ganancias, hay una especie como de urgencia por intentar explotar los recursos naturales de un país. De hecho, para el 2009 en Sierra Leona ya casi el 82% del territorio estaba dado a compañías y a distintos actores que iban a desarrollar el territorio. Entonces, si se hace de una manera muy rápida, eso puede llevar a problemas de degradación del territorio aún mayores. También hay un problema que es que cuando llega el tema de consolidación de la paz y de terminar un conflicto, todo el mundo quiere ir muy rápido. Quiere ir muy rápido, no quiere pararse en los procesos, en diseñar procesos, sobre todo algo que tenga que ver con el desarrollo sostenible, que parece muy a largo plazo. Entonces pasa muy a menudo que los temas medioambientales no se les dedica ni siquiera un presupuesto en las situaciones de posconflicto, y eso puede ser un error muy grave, porque en las situaciones de posconflicto se consolidan muchos de los reglamentos y de las leyes y de los mecanismos de mediación de conflictos que se van a utilizar en los próximos años. Y se tiene que enfatizar mucho el tema del proceso, es decir, que en los análisis de impacto se tiene que incluir a la comunidad, se tiene que usar información que la comunidad crea y considere legítima, y eso muchas veces no se hace. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta: los acuerdos de paz en los últimos 9 años sí que han incluido todos los 9 acuerdos de paz que han manejado a través de la ONU, sí que han tenido alguna previsión de recursos naturales, pero esto solo es una tendencia muy de los últimos años y que todavía el vínculo no se ha hecho. Es muy importante enfatizar el proceso, como había dicho. Por ejemplo, en Nigeria hay un caso de la ONU Medio Ambiente que llega y que hay una desconfianza mutua inmensa. Entonces, lo que intentan hacer es que a través del proceso de recaudación de información para distintas zonas involucran a las partes. Entonces, las partes mismas son las que producen la información que luego se utiliza en las mesas de negociación. Y entonces eso es muy importante porque se crea un sentimiento de propiedad de la información que luego puede ayudar en el proceso de negociación de los procesos de paz. También hay que tener muy en cuenta la relación entre los sectores renovables y los sectores no renovables. Los sectores no renovables son pues, el petróleo, el gas, el oro, que pueden ser muy tentadores para los gobiernos por varias razones. Tienen un valor muy alto y pueden generar ganancias para el gobierno muy rápido. De hecho, por ejemplo, en el 2011 en Nigeria el petróleo causó el 60% más de ganancias que toda la ayuda humanitaria que hubo en todo el África subsahariana. Entonces son ganancias muy importantes y muy grandes al principio que pueden consolidar la paz, al menos en el corto plazo. Lo que pasa es eso, es el corto plazo. Son recursos que al tener ganancias muy rápidas, muy grandes, al principio pueden llevar a pensar muy al corto plazo y no pensar en cuando esos recursos no están allí. No llevar a pensar en cómo la explotación de esos recursos puede llevar a causar un daño en el medio ambiente considerable, que es lo que estamos viendo que está en parte causando el cambio climático. Entonces, tenemos que ver cómo la explotación de los recursos no renovables pueden llevar a un uso más sostenible de los recursos renovables, que de hecho
del 50 al 80% de los combatientes vuelven a la agricultura cuando termina el conflicto. Entonces es una fuente muy importante de ganancias también para los propios ciudadanos. Entonces hay que encontrar una manera de que en las situaciones de posconflictos eso se refleje en la redistribución de los recursos naturales. Y también hay que tener muy en cuenta que los propios procesos de reconstrucción, por querer consolidar la paz tan rápido y por querer tener resultados pronto, pueden causar un impacto ambiental que tenga repercusiones a largo plazo. Entonces, cuando se llevan a cabo procesos de paz, hay que tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, quiero hablar del caso en Colombia, ¿no? El caso en Colombia se puede considerar un éxito en muchos frentes, y uno de ellos es el ambiental. Entonces, Colombia tiene 5 regiones con distintos atributos. Una zona del Pacífico es de selva oriental, luego está el Caribe, está la región andina donde se cultiva el café, luego está el Amazonas, que estaba más o menos aislado. Y el conflicto que ahora estamos un poco viendo terminar empieza en los años 60 por temas principalmente de reforma agraria y de distribución de tierra. Entonces las FARC se crean con la promesa de que va a haber una redistribución de tierra más equitativa y que refleje más la situación del campesinado colombiano. Pero utiliza, como estábamos viendo, la coca como modo de financiamiento. Entonces, en todas las fases de la creación la utiliza como financiación. Está en el cultivo, pero luego también en los impuestos y luego en el propio tráfico. De hecho, se vuelve la guerrilla en los años 90 más rica del mundo a través del tráfico de coca, con 800 millones de dólares en los años 90 producidos. Luego también están los paramilitares y las bandas criminales backing que también se meten en el tema del narcotráfico. Pero es que no solo es la coca, sino el oro. Y el caso es que el oro se puede, como es una materia legal, pues se puede intercambiar de manera más o menos legal. Lo que pasa es que muchas de las minerías no tienen permiso legal. O sea, el 87% de las minerías en Colombia no tenían permiso legal para extracción. ¿Qué pasa? Que el daño que se causa es absolutamente inmenso y no hay ningún tipo de regulación para ver si cómo se puede mitigar esos daños, cómo se puede restituir la situación una vez que el conflicto ha pasado. Entonces el oro, cuando en el 2010 casi sobrepasa la coca en muchos departamentos, pues se vuelve también un problema medioambiental. Entonces tenemos distintos puntos de los acuerdos de La Habana que se crean en el 2016 que tienen mucho que ver con los temas medioambientales y del cambio climático, como puede ser la reforma agraria, el tráfico de drogas, la implementación y la verificación de estos sistemas, pero incluso las cosas que no se ven directamente relacionadas tienen mucho que ver, como es el tema de la participación política. No solo de las FARC a nivel nacional, sino de las propias comunidades que se ven afectadas. El cese a las hostilidades en zonas rurales, gente que no puede migrar o que no se ve desplazada, tiene que vivir a través de algo, y cuando no tiene otra manera de ganarse el dinero, tiene que hacerlo a través del cultivo de la coca, tiene que hacerlo a través de las minas de oro. Entonces eso también es importante. La reparación a las víctimas. Tenemos 7,5 millones de víctimas en Colombia que tienen que ganarse la vida de alguna manera. Entonces, dentro de la situación de posconflicto hay varias zonas en las que podemos trabajar que tienen que ver con el medio ambiente. Está la planificación territorial, que además se lleva a cabo en Colombia de manera bastante excepcional a nivel muy local. Sobre todo también porque Colombia, la manera en que está distribuida geográficamente, pues lleva a eso, ¿no? Aquí el gobierno no necesariamente puede llegar a todas las zonas porque geográficamente es difícil. Entonces se enfoca mucho el tema del desarrollo territorial y local. Está el cese del cultivo de la coca, que es la minería ilegal, es decir, cómo vamos a manejar el tema de la extracción de oro de una manera sostenible, y la reintegración de los combatientes, cómo vamos a ofrecerles una manera de vivir que sea sostenible, ¿no? Y eso todo tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Entonces los acuerdos de paz son muy importantes porque pueden ser probablemente los primeros acuerdos que tengan tanto que ver con el tema del medio ambiente. Y sobre todo que la ONU Medio Ambiente se mete en Colombia y hace un análisis de impacto bastante grande que no se ha visto en otros conflictos. Entonces, si os interesa este tema, os recomiendo que lo veáis. Pero también, como esta jornada se llama Municipios frente al Medio Ambiente, quiero dar 2 ejemplos muy rápidamente de
municipios o acciones locales que han tenido que ver tanto con la gestión sostenible de recursos como con la consolidación de la paz. El río Jordán pasa por varios países y hay un ejemplo de una organización, Ecopeace Middle East, que intenta, a través del manejo del agua, fomentar la cooperación entre países que, como podemos ver últimamente, no se llevan muy bien. Entonces, ahí se establece un comité importante de manejo del agua que trae representantes de distintas alcaldías, y en el 2010 tienen un acto simbólico en el que se miran al agua y agarran las manos para pedir a sus gobiernos que tengan actuación, que actúen, ¿no? Para rehabilitar el Jordán. Luego también está el caso de Wadi el Qu, Darfur, en Darfur y en Sudán del Sur. Entonces, Wadi el Qu es un río que pasa por una zona de Darfur que es del tamaño de España, y la razón por la que quiero hablar de esto es porque es un ejemplo que se utiliza mucho en el caso en la comunidad internacional para demostrar cómo la participación local es muy importante para el manejo de conflictos. Entonces, se crea una serie de talleres en los que la gente de las comunidades dibuja la zona, para lo que ellos significan las zonas. Entonces ponen las zonas, dibujan las zonas más importantes, la fluidez del río, y se nota como incluso en una comunidad pequeña las distintas visiones que alguien puede tener de los residuos y de los recursos y cómo se pueden distribuir, puede cambiar muchísimo, y que si no se tiene en cuenta esas expectativas y si no se tiene en cuenta las maneras en las que alguien considera que esos recursos se deben repartir, pues no se puede llegar a una conclusión. Y también algo importante en estos acuerdos es que son flexibles, porque el cambio climático va a tener efectos muy importantes en temas como la gestión del agua y el curso del agua. Entonces, tienen que ser acuerdos que tengan el apoyo de la comunidad, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente flexibles para que dentro de unos años pues, puedan aún seguir siendo legítimos. Entonces, quería enfocar eso. Hay algunas lecciones, entender el contexto. Cuando se maneja temas de consolidación de la paz, no hay una solución para todo. El contexto es muy importante porque los recursos naturales, como hemos visto, pueden tener distintas funciones, y eso se tiene que ver reflejado en los acuerdos de paz, se tiene que ver reflejado en las negociaciones, y se tiene que ver reflejada también la diversidad de usos, porque para un gobierno nacional el petróleo puede ser la fuente más importante de ingresos, pero para las comunidades puede ser la agricultura. Y si se enfoca solo el tema del petróleo, pues los agravios que causaron el conflicto quizás no se llegan a resolver. Entonces es muy importante tener el contexto. Los recursos naturales pueden ser un incentivo muy importante para mantener a las distintas partes en la mesa. Es algo que puede crear mucha urgencia que quizás otros temas del conflicto no lo causen. Entonces, ya sea por temas del cambio climático, por temas de migración, la gestión sostenible de recursos naturales puede ser una manera de mantener a las dos partes que quizás no tengan ninguna otra razón por la que hablar con nosotros, para mantenerse en contacto y mantenerse en la mesa. También hay que establecer instituciones y mecanismos de regulación. En los acuerdos de paz, en los momentos de posconflicto, podemos utilizarlos como oportunidad para restablecer o establecer mecanismos de gobernabilidad que antes no existían o que se habían visto destrozados por la guerra. Y estos mecanismos tienen muchísima repercusión en el largo plazo. Entonces hay que ser capaces de parar un momento y de pensar en 20, 30 años y cómo esos mecanismos van a ser útiles. Hay que llevar a cabo negociaciones técnicas. Estamos viendo que el cambio climático no es algo social, es algo técnico también, que requiere mucha información, y casi por eso mismo puede ser muy importante, porque si se utiliza información creíble, puede ofrecer un punto de negociación bastante claro y objetivo. Entonces pueden ser o paralelas o directamente dentro de los acuerdos. Hay que asegurar sobre todo la participación de los ciudadanos. Quizás la lección más importante es que no se trata de si la distribución de los recursos naturales o los efectos del cambio climático se llevan a cabo o se ven de manera equitativa, sino de si se perciben que se llevan de manera equitativa. Si unas personas consideran que están siendo afectadas de manera injusta, da igual que lo sea, porque es el tema de los agravios lo que lleva a un conflicto.
Entonces, si no hay participación de los ciudadanos, no hay manera posible de que los cambios del cambio climático o los recursos naturales lleven a una situación de seguridad estable. Entonces es muy importante la participación de los ciudadanos para producir resultados. También el tema del posconflicto puede tener un efecto en la economía, en diversificar la economía, en invertir en actividades verdes y en sectores no renovables y renovables. Por ejemplo, en Colombia se están utilizando muchos programas de cultivo sostenible para reemplazar la coca, entonces puede ser un momento muy importante. Y para usar las infraestructuras que se usa, por ejemplo, para los sectores no renovables y no renovables. Finalmente, el tema del posconflicto puede ser muy importante para la gobernabilidad, como llevo diciendo. Establecer leyes, establecer el proceso de acceso a la información, la participación, la rendición de cuentas y la justicia. Estos pueden ser momentos muy importantes y los recursos naturales pueden ser una representación física de lo que eso requiere y de lo que eso puede hacer. Entonces, algunos temas que podemos ver es la propiedad de la tierra, asegurar que la gente sepa a quién le pertenece, quién tiene la responsabilidad del manejo, pero también están las previsiones de protección del medio ambiente dentro de las propias leyes que antes no se llevaban a cabo y que quizás en una situación de posconflicto no se crean que es la prioridad. Y luego finalmente las capacidades institucionales, conforme ves que gente vuelve después de un conflicto, que nuevas generaciones vienen, si ellos tienen la mentalidad de que el medio ambiente también es importante para las cuestiones de la paz, se llevarán a cabo. Para concluir, como he dicho, no hay una sola solución. El contexto es muy importante. Hay que tener en cuenta las dinámicas que han llevado a cabo al conflicto y que pueden proporcionar un riesgo después. El desarrollo sostenible y la consolidación de la paz no son dos procesos aislados. No hay paz sin desarrollo sostenible y no hay desarrollo sostenible sin paz. Y es más, yo que estoy llevando un máster en desarrollo urbano, os puedo decir que el desarrollo físico no va separado del desarrollo social y los mecanismos a través de los cuales se planifica el desarrollo físico tienen que tener en cuenta el desarrollo social. Hay que invertir en los sistemas de prevención y de advertencia temprana para llevar a cabo mecanismos que puedan prevenir los conflictos más que intentar resolver los daños de después. Y se debe incluir a todos los actores, especialmente a las mujeres. Las mujeres aumentan las probabilidades de que un conflicto dure, de que un acuerdo de paz dure 15 años al 35%, y sin embargo solo han sido el 4% de las personas en las negociaciones. Y no solo eso, sino que son personas que se ven muy afectadas, porque normalmente son las personas que son responsables por el agua y por las fuentes de energía, que son los recursos naturales que normalmente se ven afectados por el cambio climático. Entonces es muy importante incluir a las mujeres. Y mi jefa me mataría si no incluyo a la juventud. Llevamos un año trabajando en un estudio sobre la importancia de la juventud en los contextos de paz y seguridad. Por dos razones. Una de ellas es porque somos nosotros los que dentro de 20 años vamos a tener que lidiar con los problemas del cambio climático. Y sobre todo porque somos una generación que ya lo lleva integrado, o sea que ya los temas aislados de los pilares de paz y seguridad y desarrollo sostenible para nosotros no son tan claros, son mucho más orgánicos. Entonces, incluir a la juventud en estos procesos de paz es muy importante. Os quiero dejar con una cita de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que demuestra que el cambio climático tiene relación con la paz y el conflicto de una manera probabilística, es decir, que multiplica los riesgos para el conflicto y que sobre todo está ligada a otros sectores, a otros factores. Entonces, es muy importante considerar esos otros factores, pero ver la relación que hay entre el desarrollo sostenible y la paz, porque si no, no vamos a tener ni una ni otra. Gracias.